Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Título 2. Participación social y organismos de coordinación. Capítulo 1. Desarrollo y funcionamiento del Consejo Estatal para la Protección al Ambiente y el Desarrollo Sustentable. Sección 1. Conformación del Consejo. Artículo 5. En términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, contará con un órgano de coordinación en materia ecológica, denominado Consejo Estatal para la Protección al Ambiente y el Desarrollo Sustentable, y se integrará conforme lo establecido por el citado numeral. Artículo 6. El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, convocará entre el sector académico, las cámaras empresariales, la sociedad civil ecologista y los colegios de profesionistas a la elección de los integrantes del Consejo de acuerdo a los siguientes requisitos de elegibilidad. Sección Fracción 1. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos. Fracción 2. Mayor de 30 años de edad. Fracción 3. De demostrada probidad y solvencia moral. Fracción 4. Tener una residencia mínima de 3 años en la entidad. Y fracción 5. No ser funcionario público, salvo los casos de los miembros señalados en las fracciones 1, 2, 3 y 5 del artículo 15 de la ley. Artículo 7. Los miembros del Consejo que se mencionan en las fracciones 4 y 6 del artículo 15 de la ley durarán en su cargo el término de 3 años. La convocatoria para la renovación de los miembros del Consejo se promoverá con 6 meses de anticipación al vencimiento del término de su gestión en el Consejo en funciones. Artículo 8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley, el suplente del Consejo titular asumirá las funciones del titular de las ausencias de éste con iguales derechos y prerrogativas en tanto estén en funciones. Una vez determinado quiénes serán integrantes del Consejo, el presidente de dicho órgano extenderá el nombramiento a sus miembros y procederá a potestarles el cargo. Sección 2. Atribuciones del Consejo y de sus miembros. Artículo 9. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de la ley, son atribuciones del Consejo. Fracción 1. Promover y fomentar la participación de distintos grupos sociales en la realización de análisis y conocimiento de programas que tengan por objeto el mantenimiento del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Fracción 2. Apoyar y asesorar en la elaboración de proyectos y programas estatales, regionales y municipales de carácter ecológico. Fracción 3. Revisar y analizar los ordenamientos y disposiciones jurídicas vigentes y proponer al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, su adecuación para que se encuentren permanentemente actualizados. Fracción 4. Fomentar la participación de la población en acciones encaminadas a proteger el ambiente. Fracción 5. Realizar estudios referentes a los problemas que surjan en materia ambiental, estableciendo objetivos, prioridades y políticas que propongan soluciones a estos. Fracción 6. Organizar y participar en eventos y foros donde se analicen temas ambientales. Fracción 7. Promover la investigación y divulgar los avances científicos que existen sobre la protección del ambiente y ecosistemas. Y fracción 8. Las demás que conforme a esta ley y sus reglamentos le correspondan. Artículo 10. Derechos y obligaciones de los miembros del Consejo. Fracción 1. Asistir puntualmente a las sesiones convocadas. Fracción 2. Ejercer su derecho de voto. Fracción 3.
Emitir opinión en los asuntos que sea requerida. Fracción 4. Difundir entre sus representados los acuerdos, planes y programas por ellos aprobados. Y fracción 5. Revisar la información que les sea proporcionada para su estudio. Artículo 11. El presidente tendrá las siguientes funciones. Fracción 1. Convocar a los integrantes del Consejo para efectos de celebrar sus sesiones por conducto del secretario en los términos del presente reglamento. Fracción 2. Presidir las sesiones del Consejo. Fracción 3. Conceder el uso de la palabra a los integrantes del Consejo en los términos del presente reglamento. Fracción 4. Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en el Consejo mediante la autorización del orden del día. Fracción 5. Emitir voto de calidad en caso de empate. Fracción 6. Resolver las mociones de procedimiento que se formulen por los integrantes del Consejo. Fracción 7. Declarar el inicio y clausura formales de los trabajadores de la sesión. Y fracción 8. En general, tomar las medidas necesarias durante la celebración de las sesiones para proveer el cumplimiento de la ley, del presente reglamento y de los acuerdos del Consejo. Artículo 12. El secretario tendrá las siguientes funciones. Fracción 1. Formular el proyecto de orden del día de las sesiones en atención a los asuntos que conforme a las disposiciones del presente reglamento deban agendarse. Fracción 2. Tomar lista de asistencia y verificar y declarar la existencia de quórum legal para sesionar. Fracción 3. Levantar el acta de la sesión, formando el apéndice correspondiente y legalizándola con su firma. Fracción 4. Dar lectura al acta de la sesión anterior, solicitando la dispensa de lectura que en su caso resulte procedente conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de este reglamento. Fracción 5. Ser el conducto para presentar ante el Consejo proyectos de acuerdos y resoluciones, integrando el expediente y formulando el dictamen de procedimiento correspondiente. Fracción 6. Compilar los acuerdos y resoluciones dictadas por el Consejo y proveer el cumplimiento de lo previsto en el presente reglamento. Fracción 7. Emitir por conducto del área jurídica de la Secretaría los dictámenes de constitucionalidad y legalidad que el presidente, el Consejo o los miembros del Consejo le soliciten respecto de los proyectos de acuerdos y resoluciones que sean de su conocimiento. Fracción 8. Tramitar la correspondencia y los asuntos que no requieran acuerdo del Consejo. Fracción 9. Turnar el Consejo los asuntos de su competencia. Fracción 10. Recibir los planes y programas y convocar a la sesión extraordinaria correspondiente. Fracción 7. Fracción 11. Publicar y ejecutar los acuerdos del Consejo. Y fracción 12. En general, aquellas que el presidente, el Consejo, las leyes y los reglamentos le concedan. Artículo 13. Los gastos de traslado y viáticos de los consejeros a reuniones y comisiones serán sufragados por la Secretaría. Artículo 14. Las funciones que respecto de los miembros del Consejo se establecen en el presente reglamento se otorgan sin perjuicio de las atribuciones previstas por la ley y solo para regular el funcionamiento colegiado del Consejo. Artículo 15. El Consejo será presidido por el gobernador del Estado o quien desempeñe sus funciones en los términos de ley. Actuará como secretario el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología o el suplente que para tal efecto se hubiere designado. Artículo 16. Los demás miembros del Consejo tienen la obligación
de asistir a cuando menos al 80% de las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas en los términos del presente reglamento. Fracción 3. Acuerdos y resoluciones del Consejo. Artículo 17. El Consejo ejercerá las atribuciones que le concede el artículo 17 de la ley mediante la expedición de acuerdos y resoluciones de naturaleza administrativa para efectos de regular las atribuciones de su competencia de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Artículo 18. El procedimiento para la aprobación de los acuerdos y resoluciones del Consejo se regula por el presente reglamento. En todo caso, deberá observarse en su modificación o revocación el mismo procedimiento que les dio origen. Artículo 19. Los acuerdos y resoluciones del Consejo deberán contener al final la certificación que extienda el secretario respecto de la difusión y para los ciudadanos del Estado conozcan los acuerdos y resoluciones que dicte el Consejo. La Secretaría implementará programas especiales de difusión para conseguir este propósito. Artículo 20. El secretario compilará los acuerdos y resoluciones del Consejo mediante los instrumentos y mecanismos que considere convenientes, a fin de brindar a sus integrantes el servicio de consulta y actualización que requiera para el ejercicio de sus funciones. Artículo 21. La compilación a que se refiere el artículo anterior deberá ponerse a disposición de la ciudadanía mediante el establecimiento de los programas de edición, publicación y difusión que al respecto se diseñen y de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Artículo 22. Corresponde a la Secretaría integrar los expedientes relativos a las sesiones del Consejo y a sus acuerdos y resoluciones. Sección 4. Sesiones del Consejo. Artículo 23. Las sesiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias por regla general públicas. Artículo 24. Para que las sesiones del Consejo sean válidas, se requiere que hayan sido convocados todos sus integrantes y que se encuentre presente por lo menos la mitad más uno de sus miembros, entre los que deberá estar el presidente o el representante que haya designado. Artículo 25. En caso de imposibilidad de asistencia del miembro titular a las asambleas, su ausencia será cubierta por el suplente conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley. Artículo 26. El Consejo sesionará en reuniones ordinarias que se celebrarán cuando menos cada 3 meses para tratar asuntos de su competencia. Artículo 27. Podrán celebrarse sesiones extraordinarias del Consejo cuando sea necesario, de acuerdo con los procedimientos que de común acuerdo se establezcan. Artículo 28. El secretario del Consejo tiene la facultad de emitir su opinión para determinar en qué caso deberá considerarse la existencia de contingencia ambiental y la decisión de convocar a sesión extraordinaria. Artículo 29. El público que asista a las sesiones del Consejo deberá guardar compostura y silencio, quedando prohibido alterar el orden, hacer ruido, faltar al respeto a los presentes o realizar cualquier otro acto que distraiga la atención de sus integrantes. El presidente podrá ordenar el desalojo del recinto del Consejo, pudiendo solicitar el apoyo de la fuerza pública si resulta necesario. Artículo 30. Para efectos de proceder a la celebración de sesiones del Consejo, deberá convocarse previamente a sus integrantes por escrito, indicando la fecha y hora en que deberá celebrarse la sesión y, en su caso, el lugar que haya sido declarado oficial para el efecto. Artículo 31.
La convocatoria para la celebración de sesiones ordinarias deberá ser notificada en forma personal a los miembros del Consejo con una anticipación de 15 días. Las convocatorias a las sesiones extraordinarias deberán notificarse a los interesados por lo menos con 3 días de anticipación. Artículo 32. La convocatoria que se expida para la celebración de sesiones del Consejo deberá ir acompañada del orden del día, mientras que deberá contener por lo menos los siguientes puntos. Fracción 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Fracción 2. Aprobación del acta de la sesión anterior. Fracción 3. Presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones. Fracción 4. Presentación de informes y dictámenes de las comisiones. Fracción 5. Asuntos generales. Artículo 33. Las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán celebrarse en cualquier municipio del Estado. Una vez instalada la sesión, no puede suspenderse sino en los siguientes casos. Fracción 1. Cuando se retire alguno o algunos de los miembros del Consejo, de manera que se disuelva el quórum legal para sesionar. Y fracción 2. Cuando el presidente estime imposible continuar con el desarrollo de la sesión por causa de fuerza mayor. Cuando se suspenda una sesión del Consejo, el secretario hará constar en el acta la causa de la suspensión. Sección 5. Votación. Artículo 34. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría simple del número de integrantes del Consejo presentes en la sesión. Corresponde al secretario realizar el cómputo de los votos y declarar el resultado de la votación. Artículo 35. Por regla general, la votación se hará en forma nominal, manifestando cada consejero su nombre y el sentido de su voto en voz alta. Artículo 36. Las resoluciones se tomarán en votación económica a propuesta del presidente, para lo cual los integrantes del Consejo que se manifiesten a favor deberán levantar la mano y, de ser necesaria, lo harán después de que se manifiesten en contra. Artículo 37. Las resoluciones se tomarán por votación por cédula previo acuerdo económico del Consejo. La votación por cédula se realizará en forma impersonal mediante la manifestación del sentido del voto en boletas diseñadas para el efecto, mismas que serán destruidas una vez computado el resultado de la votación. Artículo 38. Los integrantes del Consejo que así lo deseen podrán razonar el sentido de su voto al momento de emitirlo, el cual se hará constar en el acta, o en su defecto presentarlo mediante escrito que hagan llegar al secretario a más tardar al siguiente día hábil al de la clausura de la sesión. Sección 6. Levantamiento del acta. Artículo 39. De cada sesión del Consejo se levantará acta por el secretario, misma que deberá contener los siguientes elementos. Fracción 1. Fecha, hora y lugar en que se celebró la sesión y hora de su clausura. Fracción 2. Orden del día. Fracción 3. Certificación de la existencia del quórum legal. Fracción 4. Asuntos tratados con la descripción de sus antecedentes, sus fundamentos legales, las disposiciones que al respecto se hayan aprobado y el resultado de la votación. Y fracción 5. Relación de instrumentos que se agregaron al apéndice. De cada sesión se levantará grabación magnetofónica u otras convenientes que permita hacer las aclaraciones pertinentes respecto del acta. Los medios o instrumentos que contengan las grabaciones formarán parte del apéndice y serán archivadas de manera permanente después de que se haya aprobado por el Consejo el acta correspondiente. Artículo 40.
El secretario llevará el libro de actas, autorizándolo con su firma en todas sus hojas. Artículo 41. El presidente del Consejo autorizará con su firma el libro de actas para las asambleas y en el cual se llevará un apéndice al que se agregarán los documentos y expedientes relativos a los asuntos tratados en las sesiones del Consejo. Artículo 42. Las actas del Consejo, una vez aprobadas, se transcribirán al libro de actas con la certificación al final, suscrita por el secretario, haciendo constar la aprobación del acta. Artículo 43. Las actas del Consejo serán leídas por el secretario en la siguiente sesión ordinaria, seguido lo cual se aprobarán por sus miembros mediante acuerdo económico. Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas por el secretario previamente a su transcripción al libro de actas. Artículo 44. Podrá dispensarse la lectura del acta si el secretario remite el proyecto a los integrantes del Consejo, cuando menos son con 24 horas de anticipación a la sesión en que deba darse lectura. En la sesión correspondiente, el secretario informará de la remisión anticipada y solicitará la dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a su aprobación en los términos del artículo anterior. Fracción 7. Comisiones. Artículo 45. Los miembros del Consejo ejercen las atribuciones que la ley y el reglamento de la ley les otorgan en materia ambiental, de los problemas del Estado y los municipios y sus soluciones, los que se hará a través de comisiones, para estudiar y supervisar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Consejo. Se asignarán comisiones entre sus miembros. Estas se integrarán con 3 o más miembros del Consejo que actuarán en forma colegiada. El presidente podrá participar en todas las comisiones que considere necesario. Las comisiones propondrán al Consejo los proyectos de solución a los problemas de su conocimiento mediante el dictamen de los asuntos que les sean turnados. Las comisiones podrán ser permanentes o especiales y actuarán y dictaminarán en forma individual o conjunta. Artículo 46. En ejercicio de sus funciones, las comisiones actuarán a través de la Secretaría para requerir por escrito a los funcionarios, empleados y servidores públicos de la Administración estatal y municipal la información que requiera para el despacho de los asuntos de su conocimiento. Artículo 47. El Consejo designará a los integrantes de las comisiones y el consejero que deba presidir cada una de ellas a propuesta del presidente. En su primera reunión de trabajo, las comisiones designarán de entre sus miembros al consejero que deba fungir como secretario. Artículo 48. Son funciones del presidente de comisión. Fracción 1. Presidir las sesiones de comisión. Fracción 2. Convocar a los miembros de la comisión para celebrar sesiones. Fracción 3. Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en comisiones mediante la autorización del orden del día. Fracción 4. Emitir voto de calidad en caso de empate. Y 5. En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de la comisión. Artículo 49. Son funciones del secretario de comisión. Fracción 1. Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a la comisión. Fracción 2. Convocar en ausencia del presidente a los miembros de la comisión para celebrar sesiones. Fracción 3. Fungir como secretario de actas de las sesiones de la comisión. Fracción 4.
tomar lista de asistencia y declarar la existencia de quórum legal para sesionar. Y fracción 5, en general, aquellas que el presidente de la comisión o la comisión en pleno le encomienden. Artículo 50. Las sesiones de las comisiones serán convocadas por su presidente y secretario en su caso, cuando menos con 7 días naturales de anticipación, y se requerirá la presencia de la mitad más uno de los integrantes, entre quienes deberán estar presentes el presidente y o secretario. Al inicio de la sesión se verificará el cumplimiento de la convocatoria en estos términos. Para las comisiones pueden sesionar válidamente, se requiere la asistencia de la mitad más uno de los miembros, entre los que deberá estar su presidente. Artículo 51. Las resoluciones se tomarán preferentemente por consenso y en su caso por mayoría de votos de los integrantes de la comisión que se encuentren presentes, y esta debe ser presentada por su resolución final al Pleno del Consejo. Sección 8. Denuncia popular. Capítulo único. Disposiciones generales. Toda persona, organizaciones, asociaciones